las preguntas. Entonces, el objetivo de esta charla es responder este tipo de preguntas que ya mencioné previamente, en aras de poder tener un consenso en el servicio de cómo manejar este tipo de fracturas sacras. Entonces, la definición la vamos a empezar a enfocar a partir de un concepto de estabilidad. Entonces, hay que entender que el sacro está dentro de una estructura ósea que llamaremos el anillo pélvico, donde se encuentran los diferentes huesos que van a conformar finalmente la pelvis per se. Y lo que nosotros desde la rama de la neurocirugía tratamos es lo que biomecánicamente se entiende como el anillo pélvico posterior. El anillo pélvico posterior es la estructura dentro del anillo pélvico global que se encarga de la articulación, aunque realmente es una sinartrosis. El término tiene un poco ahí de ironía, pero es la articulación entre el punto de pivote, el punto de fulcro que tiene la columna vertebral con las extremidades inferiores. El sacro sirve como punto de anclaje entre esas dos estructuras óseas, por lo tanto es un clave para el proceso de estabilidad del elemento bipedeste, entre otros, del ser humano. Entonces, dicha este concepto, toda fractura sacra se va a definir como una solución de continuidad que afecte dicha estabilidad biomecánica y por lo tanto conlleva un riesgo de alteración de los parámetros funcionales que cumple el anillo pélvico posterior, no solamente el sacro. ¿Por qué amplio esta definición y no tomo solamente el sacro? Porque las fracturas que son sacras, su concepto y manejo no siempre son, o no necesariamente se toma solo si la fractura está ubicada en el sacro, sino que se puede extender al hueso adyacente, que es el ilion, o el componente lumbar superior. Entonces vamos a tener vectores de fuerza. Esta es una imagen un poco primitiva que realicé, pero que es muy ilustrativa para entender los diferentes vectores de fuerza que recibe la unidad articular esencial por estabilidad de esta parte del ser humano, y es la unión sacroiliaca. Entonces tenemos un elemento vectorial cefalocaudal, que es el que está representado en la parte morada de la gráfica, en su parte izquierda de sus pantallas, que es el que recibe la fuerza de presión que genera la extremidad hacia el componente cefálico. El punto de resistencia mayor va a ser el componente de la articulación sacroiliaca en ese nivel. Hay otro elemento de estabilidad anteroposterior y mediolateral, que es que está graficado aquí con la flecha en color rojo, y ese que se va a corresponder con el punto de soporte que va a generar va a recibir la pelvis respecto a la columna lumbar. Este es el otro elemento de soporte o de estabilidad. Y el tercer elemento del anillo pélvico, en este elemento del anillo pélvico posterior, va a ser el que corresponda a la unión per se entre el hueso ilíaco con el sacro. Estos tres vectores de fuerza son los que se encargan de la estabilidad del anillo pélvico posterior, entendida si uno cogiera un círculo como la mitad, por supuesto, posterior del anillo. Entonces, cualquier afectación y cualquier fuerza desmedida en cualquiera de estos vectores previamente mencionados son los que van a conllevar a una fractura. Sin embargo, hay otro vector, que es el que hay que tener en cuenta, que está independiente de la articulación sacroiliaca, que es el que va a estar asociado a la unión discal L5C1 y el componente ligamentario posterior. Es un vector de características predominantemente cefalocaudales en elementos de flexo-extensión, que se comprometerá en ciertos tipos de fracturas que veremos más adelante y que también estará asociado a principios de inestabilidad. Entonces, bueno, la clasificación. Históricamente, la clasificación, se han hecho muchas clasificaciones de las fracturas del sacro. La charla de mi antiguo compañero de residencia, Víctor Hernández, había mencionado con detalle algunas de ellas, por lo cual pueden ver en el canal de YouTube cuando quieran este tipo de clasificaciones, pero a grosso modo, las tres más prominentes son estas tres, para la redundancia. Dennis, Roy Camille y la clasificación de Isler. Cada una de estas se caracteriza por tener unos, engrana el concepto previo que mencioné de diapositivas de estabilidad, engrana cada uno algún ejemplo, algunos tipos de fracturas asociadas a un patrón vectorial. Entonces, la de Dennis va a estar asociada a fracturas parasagitales o sagitales respecto al eje mayor sacro. Roy Camille va a estar asociada a fracturas de componente en flexo-extensión. Y la de Ihler, cuando la proyección se está asociando también al componente de la unión lumbosacra. Todas estas clasificaciones de manera descriptiva muy eficientes, pero
a la larga, cuando uno toma el concepto de ya como tal para aplicación quirúrgica, carecen de un enfoque global. Es decir, cada una por sí solas, las clasificaciones no logran responder las necesidades y las diferentes patologías que se pueden enfrentar en la práctica común, y por lo tanto, al ser también solo descriptivas, no queda claro cuándo se debe operar o cuándo no. Entonces, con esta falencia, entre comillas, clasificaciones, como tal, en el 2000, bueno, desde el 2016, pero la publicación 2020 de la OSPINE, lo que procura es hacer un consenso de definición de las fracturas sacras, liderado por Baccarat, por supuesto, entre otros grupos, principalmente grupos en Seattle y en Alemania. Se hizo una encuesta, así como cuando hablábamos de los temas de clasificación de fracturas toracolumbares, entre otros, lo que usualmente propone la OSPINE es reunir un grupo de cirujanos de columna y mediante diferentes estrategias de encuesta y homogenización de datos, mirar un consenso para establecer un grado de clasificación en que tenga una validez quirúrgica. Entonces, eso siempre lo han aplicado en todos los diferentes subniveles de fractura, ya sea de las subaxiales hasta estas. Entonces, en esta se hizo el mismo ejercicio, del cual no voy a intentar explicar la metodología porque no es parte de la charla, pero lo que sí le quiero explicar a ustedes es que la clasificación buscaba el siguiente propósito. Entonces, lo que intenta es darle una jerarquía biomecánica y neurológica, cosa que las anteriores clasificaciones por sí solas no lograban de manera global. Y como son clasificaciones, las previas que explica una de todas las maneras biomecánicas del tipo de fracturas, pues la manera más parsimoniosa que surgió en el resultado de este estudio es que se aglomeraron todas. Entoness, la de Dennis, la de Troy Camille y también la de Hitler se fusionaron, por decirlo de una manera muy peculiar, y formaron la nueva clasificación. Entonces vamos a tener tres letras en un número, en orden jerárquico, siendo la de menor severidad la tipo A y siendo la de mayor severidad la tipo C. La tipo A es toda fractura que no conlleve un grado de inestabilidad definida como inestabilidad lumbopélvica, número 1, o en el segundo elemento, que como me mencioné en esta inestabilidad, en este caso sacroiliaca, o en este caso inestabilidad del anillo pélvico posterior. Entonces, esos son los dos elementos anatómicos, entre comillas, que nos van a definir si la fractura es estable o no. Entonces, en la tipo A, ninguno de los dos está comprometido. Sin embargo, las fracturas tipo A pesar de no conllevar un escenario de inestabilidad, pueden tener un fenómeno de lesión neurológica y por lo tanto hay que tener en cuenta esa presencia clínica para definir conductas quirúrgicas. Tenemos las tipo A1. Las tipo A1 son las que más frecuentemente se ven en la consulta de urgencias. El ejemplo típico es las fracturas a nivel de la región coxígea. Y son fracturas que no comprometen, como mencioné previamente, ninguno de los dos vectores de estabilidad. Y el riesgo de lesión neurológica está menos del 5% cuando el trazo de fractura está asociado a algún foramen. Esas son las fracturas que característicamente se describen para las tipo A1. Y se desencadenan por, como mencioné, la región coxígea, solamente en traumas en sedeste, o las de avulsión en otros mecanismos de trauma asociados sobre todo a fracturas de miembro inferior. Las tipo A2 es cuando hay un trazo de fractura en el sentido axial respecto al sacro y que este trazo de fractura, no genera ningún grado de desplazamiento en el sentido anteroposterior de la fractura. Entonces hay que tener en cuenta que este trazo de la fractura se va a diferenciar del siguiente, que es el A3, porque el A3 presenta un grado de desplazamiento. El grado de desplazamiento, no hay un consenso exacto de cuántos milímetros o cuántos ángulos, entre otras medidas, se define qué es para la OSPINE una fractura desplazada o no, pero pues en algunos estudios que no son abordados directamente por la OSPINE se define un desplazamiento o una separación del trazo de fractura de más de 3 milímetros para considerarla fractura desplazada. Hay algo que deben tener en cuenta siempre estas fracturas y por qué si no se cumple ese criterio no puede ser A. Y es que todo trazo de fractura, independientemente del patrón, ¿verdad?, debe estar por debajo de la unión de C2. Es decir, no debe comprometer la articulación o la unión sacroiliaca. Eso es esencial porque si está el trazo de fractura comprometiendo la articulación, pues estaría afectando el principio biomecánico de estabilidad que expliqué previamente. Estas fracturas, a pesar de, como mencioné, no comprometer la estabilidad ni espinopélvica ni el componente del anillo pélvico posterior,
estas fracturas están asociadas a un mayor riesgo neurológico, que según las series pueden ser desde el 25 hasta el 77% de los casos, según el grado de desplazamiento, por supuesto, y por lo tanto su conducta va a ser un poco más agresiva respecto a las previas. Las tipo, bueno, entonces ya hablamos de la A. Las tipo B son fracturas donde vamos a tener ya un compromiso de estabilidad. Y la estabilidad comprometida va a ser respecto al anillo pélvico posterior. Así como las anteriores, también pueden tener algún escenario de déficit neurológico según el patrón de fractura. Y vamos a entender esa potencial inestabilidad, entre comillas, respecto a los siguientes elementos: el grado de conminución de la fractura, su desplazamiento, cómo se encuentra, y ese es uno de los modificadores que hablaré más adelante, el anillo pélvico anterior. Y para esto, aunque es un poco más profunda la charla, para que hacer otra charla, por supuesto, ten en cuenta la clasificación de Müller de la OSPINE para la clasificación de fractura de pelvis. Entonces tenemos la primera. Entonces, bueno, voy a hacer una cosa importante, es que las tipo A, si se dan cuenta, cumplen algunos criterios imagenológicos de las fracturas de Roy-Camillo. Entonces, ahí se dan cuenta cómo empieza a aglomerar. En las B, como los trazos, todas las B, independientemente del número, van a tener los trazos sagitales o parasagitales respecto al eje mayor del sacro. Y esto va a cumplir el patrón de las fracturas de Dennis. Entonces, es para que vean que cada una de las letras corresponde usualmente a un subtipo de clasificación previamente reportado. Entonces, la B1 están asociadas a fracturas donde el corte usualmente está medial al componente foraminal, ¿sí? Esas son las tipo B1. Estas tipos de fracturas usualmente se van a denominar completas cuando están asociadas respecto a todo el eje cefalocaudal del sacro, o incompletas cuando no llegan a comprobar, pues obviamente se entenderá, a comprometer toda la longitud del sacro. Las tipo B2 van a ser cuando el trazo de fractura están, las tipo B2 van a ser cuando van a estar lateral al componente foraminal del sacro, y a lo mismo que mencioné, se denominarán completas cuando están en toda su extensión, y longitud, perdón, o incompletas cuando no lo están. Y las tipo B3, que también son asociadas, lo revisan en el DENIS 2, que es la anterior clasificación, cuando el trazo de fractura ya no está ni medial ni lateral al foramen, sino está a través del foramen. Se denominan B3 porque para la encuesta que se realizó en ese momento de la OSPINE, pues son estas que tienen mayor riesgo de compromiso neurológico. Entonces, por el ser mayor grado de compromiso neurológico, se asocia a una mayor indicación quirúrgica. Las B2 están por encima de B1 porque el grado de soporte, la posibilidad de generar una fractura completa en B2 es mayor respecto a la B1, entonces da un mayor grado de inestabilidad. Y las tipo C es donde ya hablamos que las tipo A no tienen inestabilidad, las tipo B tienen inestabilidad, en este caso el componente del anillo pélvico posterior. Las tipo C van a ser cuando la inestabilidad está asociada a la unión lumbosacra. Así como las otras también tienen algún riesgo de lesión neurológica. Le vamos a subdividir en las siguientes. Entonces están las C0. Las C0 son fracturas no desplazadas que tienen un trazo tanto vertical como horizontal respecto al eje mayor del sacro, y que se van muy frecuentemente a asociar a fracturas, entre comillas, patológicas en población osteoporótica. Entonces, el ejemplo, el caso típico es el paciente senil con una caída de su propia altura, con un dolor a nivel de la región lumbosacra, región sacra posterior de difícil manejo, donde se toma una radiografía o un TAC y se encuentra este tipo de fracturas. Son fracturas realmente por insuficiencia. Este tipo de fracturas característicamente no deben estar desplazadas. Como les dije, el grado de desplazamiento es muy difícil de objetivizar según los estudios, entonces no hay un criterio como tal milimétrico para definir qué tanto se consigue como desplazado o no. La fractura C1, entonces acá se va a incluir el concepto de la clasificación de Isler. La clasificación de Isler es una clasificación que intenta comprender cuándo las fracturas sacras en el sentido parasagital comprometen la articulación facetaria L5-C1, siendo A cuando no, siendo B cuando el trazo está a través de la faceta y siendo C cuando está medial a la faceta, como pueden ver en esta imagen acá superior. Entonces, eso se modificó y en el nuevo SPINE se propone C1 cuando la fractura, este trazo de fractura que va a comprometer la faceta está a través de la faceta o va a estar medial a la faceta.
Estas dos generan, si uno tomara la clasificación previa, como Isler B tipo, Isler tipo B o Isler tipo C. Entonces, un patrón, si uno cogiera, hacer el ejercicio, una clasificación tipo B, con cualquier compromiso de faceta que tenga una subclasificación tipo Isler B o C, se va a denominar C1. Por lo tanto, pues, toda fractura B que tenga algún compromiso facetario se va a asumir como C1 en primera instancia. ¿Por qué se considera esta fractura inestable en el componente lumbosacro? Pues porque, por supuesto, está afectando la articulación per se y tiene un riesgo como tal de inestabilidad. Y a su vez, depende del grado de desplazamiento o como tal de abulsión facetaria, pues tiene un riesgo de compresión foraminal y lesión de L5 asociada. La fractura tipo C2 son fracturas bilaterales. Entonces, la diferencia con las B es que aunque pueden tener un patrón de B, va a estar en ambos lados. Entonces, ese es el concepto clave para definir C2. Pueden estar asociados a lesión del anillo pélvico posterior, como no, pero el principal criterio es que sea bilateral. Ya puede ser B1, B2 o B3, pero cuando se presenta de manera bilateral, se van a definir tipo C2. ¿Por qué pueden estar asociadas a inestabilidad por ejemplo, a inestabilidad lumbosacra o lumbopélvica, según como quieran manejar el concepto? Es porque los trazos de fractura solamente están asociados a un compromiso o lesión de los ligamentos que están asociados a la fijación de la región lumbar con la región sacra. Y la tipo C3 es como si hubiera una C1, pero desplazada. Frecuentemente esas fracturas son las que se presentan en mecanismos de tramo de alta energía, con fenómenos de rotación y de traslación. En este tipo de fracturas se genera un patrón en U o en H, como lo quieran ver, y hay un desplazamiento tanto en el componente cefalocaudal como en el componente anteroposterior, en fin. Son las fracturas que se consideran principalmente de alta energía por excelencia. ¿Por qué se asocia a inestabilidad lumbosacra? Entonces, hay algo que hay que tener en cuenta y que me gustaría que lo fijaran para el resto de la charla, es que acá el componente, si se dan cuenta, el patrón de la fractura está aislando lo que sería el proceso de S1 del resto del anillo pélvico. Al tener el proceso C1 aislado el resto del anillo pélvico, el peso o el soporte de la columna vertebral está regido o está soportado solamente por este fragmento óseo aislado del resto del constructo pélvico, por lo tanto genera un grado de inestabilidad. En un segundo. Continúo. Entonces, en resumen, tenemos tres subtipos, como mencioné previamente: las que no tienen estabilidad, las que tienen componente del anillo pélvico posterior, y las que están asociadas a una inestabilidad lumbopélvica o lumbosacra, como la quieran definir. Hay uno, como toda subclasificación, los N van a estar dependiendo del grado de compromiso, siendo el menor número los que estén sin déficit, siendo los de mayor número cuando tienen mayor déficit. Por supuesto, los pacientes en fracturas sacras no van a tener N4 porque se supone que la médula está en esa zona. Y ya. Y los modificadores, los cuales sí quiero hacer más hincapié, hay que tener en cuenta los modificadores porque son claves en la región pélvica y en la región sacra, por supuesto. Son pacientes que en nuestro escenario, digamos, epidemiológicamente, cuando uno revisa forensis, la gran mayoría de los pacientes tienen un contexto de fracturas en tramas de alta energía por accidente de tránsito, entre otros. Por lo tanto, la lesión de tejidos blandos es significativa y hay que tener en cuenta esto porque la cicatrización en esa zona es muy difícil, por el ser en una zona de presión por naturaleza en el decúbito supino. Y segundo, porque este tipo de pacientes, al estar asociado a otras lesiones y a, por ejemplo, pacientes con enfermedades comorbilidades, pacientes con, por ejemplo, con componente osteoporótico o pacientes dentro de trama de alta energía que tengan lesión del anillo pélvico anterior que implique maniobras de resucitación según el algoritmo del lado spine para fractura de pelvis, hacen que el proceso de decisión quirúrgica se deba haber afectado por cada una de ellas. Que explicaré más adelante. A grosso modo, este fue simplemente el número total de pacientes que ocurrieron por cada uno de los estudios. Y lo que es cuando entre los expertos se miran qué tanto coinciden para identificar o qué tanto coinciden para dar una fractura en una imagen que le tienen a la misma letra, se dan cuenta que era más frecuente encontrar que ellos coincidieran con las tipo A respecto a las tipo C. Y era más complejo, sin embargo, era más complejo identificar las A1 y la 2, porque las A1, como es una fractura de abulsión, era muy complejo definir los límites anatómicos de la A1. Las tipo C también tienen un capa abajo. Capa es un barómetro para definir respecto a 100 intentos cuántos coinciden, y eso daría un cociente. Entonces, si se dan cuenta, las tipos C son las de más difícil identificación,
Por supuesto, las C0 son las más complejas porque, como mencioné, el problema más grave de esta clasificación y así de todas es que definir qué es desplazado o no es difícil. Y digamos, no hay, por ser una zona de alta, y el contexto del paciente es una zona de alta temerosidad en pruebas dinámicas, definir cuándo una fractura se está desplazando o no es complejo en este tipo de pacientes. Hay que tener en cuenta, si, digamos, si uno quisiera ser muy metódico respecto a cuándo se compromete el anillo pélvico anterior, pues hay una clasificación propia de la fractura de la pelvis, que también tiene sus subtipos. Para no confundirlo, simplemente hay que tener en cuenta que esta clasificación de la pelvis no analiza el escenario lumbosacro, sino solamente el anillo pélvico, y que al igual que la clasificación para la de sacro, las que tipo B y tipo C se van a asociar como fracturas inestables. ¿Por qué es importante esto? Porque usualmente cuando uno está en un servicio de urgencias de ese nivel, este tipo de fracturas no solamente las maneja el neurocirujano. En Colombia hay ortopedistas que están asociados a manejar este tipo de fracturas. Entonces, un lenguaje común es esencial para poder entender cuáles son las propuestas que aplica ese tipo de pacientes. Bien. Entonces, esto fue una revisión a grosso modo de cómo es la clasificación. Ahora vamos a centrarnos en las partes importantes de lo que nos compete como neurocirujanos, es saber cuándo operar. Entonces, ¿cuándo operar? Vamos a proponer el siguiente algoritmo. Entonces, es un algoritmo que va a intentar subdividir los diferentes tipos de fracturas y qué se puede hacer. Les mencioné que habían las fracturas tipo C que tienen una inestabilidad lumbopélvica. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es si la fractura es completamente desplazada, si tiene un componente vertical bilateral, o si la fractura está asociada o está comprometiendo alguno de los elementos facetarios L5 S1. Si cumple con cualquiera de esos criterios, se va a considerar que el paciente requiere cirugía porque hay una pérdida de estabilidad. Si no es ninguna de estas, puede ser una fractura, en este caso C0. Las fracturas C0 tienen, y digamos, cuando uno revisa la literatura, son unas fracturas en el contexto del paciente osteoporotíco que, al igual, por ejemplo, cuando discutíamos en la charla previa de mi compañero Ed, fracturas odontoideas, son fracturas que tienen una zona gris muy difícil de definir, la cual intentaré explicar a continuación. Entonces, las fracturas cero se van a, lo primero que se pregunta en la fractura cero es si este paciente, si este paciente va a estar va a tener un tiempo de postración prolongado o hay comorbilidades que le impiden la cirugía. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque la filosofía en ese tipo de pacientes osteoporóticos, seniles, es que usted debe garantizarles una intervención que los rehabilite precozmente. No esperar a que por maneras conservadoras estos pacientes se fusione el sacro previamente fracturado, se artroce, perdón. Entonces, si este paciente, ¿sí?, cumple con estos criterios, lo ideal sería, si va a estar todo el tiempo postrado, un paciente con un Barthel de 0 y las comorbilidades impiden, un paciente con falla cardíaca, en fin, algo que no lo permita hacer la cirugía, un análisis de chequeo que no lo haga candidato a cirugía, por supuesto su manejo es conservador. Pero lo ideal es que todos los pacientes que son tipo C vayan a cirugía. Entonces, el único escenario donde no es cuestionar este tipo de pacientes, donde la condición metabólica, la condición como tal funcional previa, entre otras, haga que no sea candidato a cirugía. Pero a grosso modo, así sean pacientes osteoporóticos, lo que han mostrado los estudios es que la intervención percutánea, que ya explicaré más adelante, favorece una rehabilitación precoz respecto a no hacerlo. Entonces, si no es una fractura tipo C, pues por supuesto vamos al algoritmo que es la tipo B. Entonces, en la tipo B, la primera pregunta que uno se hace, como son fracturas en el enfoque, o sea, la antigua clasificación de ERI son fracturas diseñadas para entender el riesgo de déficit neurológico por la lesión foraminal o de la cauda. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es si el paciente con una fractura tipo tiene un déficit. Si tiene un déficit, pues hay que operarlo. Eso es muy claro. Obviamente, si el déficit es completo, y entre otras cosas, pues uno toma algunas cuestiones ahí para decidir si no, pero a grosso modo sería esta la respuesta. Si el paciente no tiene déficit, pero tiene una fractura con compromiso en el anillo pélvico anterior, la fractura clásica en las tipo B, o la fractura del anillo pélvico anterior más asociada a las tipo B, va a ser la fractura del libro abierto. ¿Qué es la fractura del libro abierto? La fractura del libro abierto, en términos castizos, es cuando se rompe la sínfisis púbica. Entonces hay una separación completa de esta sínfisis, puede ser también a nivel de lesión, entre otras, pero lo que genera un fenómeno de bisagra que hace que las tipo B, el trazo de fractura, la hemipelvis se encuentra aislada del resto del soporte cefalocaudal como tal del eje óseo humano,
y pues la vuelve completamente inestable. Entonces, por este fenómeno, cuando un paciente tiene una tipo B, ¿sí?, y tiene un componente de libro abierto, debe ser operada. El ser libro abierto implica que hay que hacerle probablemente algún manejo según el grado de desplazamiento al componente del anillo pélvico anterior, pero eso es un tema más del servicio. Si el paciente no tiene déficit y tampoco tiene una fractura que compromete el anillo pélvico anterior, pero el trazo de fractura propio de la tipo B se encuentra desplazada y es un trazo completo, debería operarse, porque a su vez, aunque la hemipelvis no está aislada, hay un componente de fuerza vectorial cefalocaudal generada por el fémur, en este caso, que hace que a corto plazo, a mediano plazo, este tipo de fracturas tengan un alto riesgo de desplazamientos más allá del que ya se ve en la imagen o de completamente inestabilidad. Por lo tanto, ese tipo de fracturas deben ser operadas. Al igual que las que hablamos de la tipo C, uno, y esto es muy debatido, cuando uno mira los foros también de la Spine y mira, revisa los comentarios de la Spine Master, entre otros, ¿cuándo no operarlas? Entonces, las tipos es cuando no se opera. Entonces, es muy difícil, al igual, por ejemplo, que es cuando un paciente, usted espera un tiempo de postración, mayor de un mes, 2 meses, no sé, un paciente que está en la UCI, con muchas cosas que por sí mismo hace que la fractura se sane por sí sola, o pacientes donde el trazo de fractura no alcanza, aunque si bien tenga un vector parasagital, no alcance a comprometer toda la unión sacroiliaca, por ejemplo, y que haga que lo que quede en puente óseo sea suficiente para soportar la fractura. Es un tipo de patrón que puede llevar a considerarse de manejo expectante. Si el paciente presenta mucho dolor o no tolera el sedeste a pesar de tener ese tipo de fracturas incompletas, entre comillas, debe considerarse cirugía. Entonces, el manejo conservador es en casos muy selectos de pacientes donde, no, por supuesto, pues la estabilidad no está tan comprometida o el paciente no es candidato por su propia condición clínica. Y en el tipo A, entonces, en las tipo A vamos a preguntarnos el primer problema que tiene este tipo A, es que si hay déficit por la lesión, ya sea por cauda o por foraminal. Entonces, si hay déficit neurológico, pues hay que operarlas sin ninguna duda. Si el paciente no tiene déficit neurológico, pero presenta una deformidad local severa, pues recuerden que las deformidades en las tipo A, por el mecanismo de trauma, son deformidades en flexoextensión, entonces van a tener deformidades tiposantes del sacro. Hay un estudio que justamente se ha referenciado por la Spine, que fue una clasificación realizada en Seattle en 2012, que intentaron hacer como un CLICS, pero para el sacro, un CLICS, se llaman así. Y esa clasificación encontró que los pacientes que realmente no es ningún validador, fue un consenso entre 3 hospitales públicos, bueno, de esa red, y cogieron varios neurocirujanos y definieron cuántos de esos pacientes con fracturas sacras tuvieron que operar. Hicieron cuenta que los pacientes que tenían una deformidad cifótica en el sacro más de 20 grados tenían un odds ratio de más de 3 o 4 veces de ser operados respecto a los que no tenían esa deformidad. Entonces, mencionando esto, pues por supuesto, cuando uno incluye dentro de los algoritmos, y el mismo que ellos incluyeron, es si el paciente presenta una deformidad cifótica en esa región por más de 20 grados, debería ser considerado como quirúrgico. Entonces, bueno, sigamos con el algoritmo. No tiene déficit, no hay una deformidad severa. Si la fractura tipo A tiene un dolor persistente a pesar del reposo, y entonces vamos a ver el ejemplo muy típico y uno de los que más veo frecuentemente en la residencia, que es la fractura del coxis. Entonces, si el paciente tiene un dolor persistente, ¿qué se entiende como persistente? La literatura es pobre, pero se entiende como un manejo médico más de 2 o 3 semanas, con el manejo típico de la fractura de coxis es el flotador, más medidas analgésicas o bloqueos asociados. Si el paciente, a pesar de ese manejo conservador, persiste con el dolor, debe ser considerado a cirugía. Si el paciente no cumple con ninguno de esos 3 criterios, pues las fracturas tipo A van a ser llevadas de manejo expectante. La siguiente pregunta es ¿cómo operar? Entonces, ¿cómo operar? Entonces, esta parte yo creo que es el punto neurálgico de la charla y la idea es, digamos, profundizar sobre las estrategias que me permitan, como neurocirujano, entender la biomecánica y las maniobras intraoperatorias que, al lograr una descompresión, reducción y fijación, trate de volver a la normalidad la anatomía previamente perdida por la fractura. Entonces, algo que es una regla de oro, ¿sí? Yo creo que esa es la positividad más importante de la charla para todos. Lo primero es que cuando uno tiene una fractura del sacro, uno debe considerar toda descompresión necesaria
antes de hacer cualquier maniobra de reducción. Entonces, si uno ve, y eso para eso implica que uno sea muy acucioso con una tomografía. Las tomografías deben ser idealmente de cortes milimétricos con reconstrucción tridimensional, incluyendo región pélvica anterior, por supuesto, y componente coxal. Y estas deben tener en cuenta que si uno ve un trazo de fractura donde hay una conminución, un fragmento de hueso que ante cualquier manera de reducción pueda comprometer algún foramen o comprometer el elemento de la cauda equina, pues necesariamente le cambian la conducta y uno debería descomprimir esa zona antes de hacer una maniobra de reducción. Y número dos, es que las fracturas deben reducirse antes de fijarse. Entonces, uno encuentra, a diferencia de ciertos tipos de fracturas, por ejemplo, fracturas en la región toracolumbar, entre otros, donde es tolerable en ciertos casos hacer una fijación in situ, por, digamos, de diferentes mecanismos de compensación muscular parasagital o, por ejemplo, la reja costal, entre otros. En la región pélvica es difícil concebir este concepto porque, como le mencioné al comienzo, es una estructura que es el punto de pivote entre el eje superior y los miembros superiores del ser humano. Entonces, cualquier imbalance a costo, ya va a dar un alto costo biomecánico, no solamente para el paciente, para su marcha, entre otros, sino alto riesgo de fatiga y de daño del material que usted ponga. Entonces, debe ser uno muy exhaustivo, y digamos que eso sí, uno ve a los ortopedistas que son muy exhaustivos en ese punto, intentar las maniobras de reducción lo máximo que se pueda antes de cualquier fijación. Obviamente, no todos los casos son posibles, pero ese debe ser el espíritu en este tipo de casos. Y hay cuatro pasos que yo voy a proponer en el día de hoy, que los cuales quiero llevar a cabo para explicar esta lógica de cirugía. Entonces, el primer paso, por ejemplo, descompresión. El segundo paso va a ser como tal reducción. Tercer paso, fijación. Y el cuarto paso, punto. Entonces, hay una gran cantidad de patrones de fracturas. Ustedes pueden ver fracturas acá, de clasificación tipo A, aquí hay fracturas con clasificación tipo B, hay otro tipo de fracturas asociadas a clasificación tipo C. Independientemente del tipo de fractura, es cómo yo puedo llevar de este punto prequirúrgico a una reducción anatómicamente adecuada y cómo saber cuándo debo descomprimir. Entonces, obviamente, algo que orienta muy fácil la descompresión es si el paciente tiene algún déficit parcial. Entonces, ese paciente obviamente cuando se habla de cirugía es que se requiere una descompresión, porque lo ideal es liberar la presión que sufre la raíz secundaria de la fractura per se. Entonces, vamos en esta parte de la charla, que sería como la segunda parte de la charla, explicar cómo manejar este tipo de fracturas y cómo corregir su posición previamente patológica. Entonces, respecto a la descompresión, hablaremos de dos puntos o dos estructuras que al operarse tienen que garantizar su adecuada liberación. Va a ser el elemento foraminal y el elemento caudal. Pues la descompresión, la gran mayoría, el total de las fracturas sacras, por decirlo así, para la descompresión se realiza por vía posterior. Y la descompresión consiste en que, dependiendo de la clínica del paciente y de la imagen previamente analizada, mirar qué fragmentos son los que hay que liberar. Las fracturas tipo B son las que usualmente, y sobre todo las B3, son las que ofrecen usualmente son las que usualmente ofrecen ese tipo de compromiso neurológico que requiere una descompresión urgente. Entonces, cualquier descompresión, así como uno interviene en región toracolumbar, en fin, es liberar la raíz del componente óseo desplazado hasta que ésta se encuentre completamente libre. Las estrategias, más allá de la técnica, que puede ser con fresa, con Kerr, en fin, es encontrar el foramen y tratar de liberar lo más que se pueda para poder finalmente mejorar o tratar de evitar mayor deterioro del déficit previo. ¿Qué otra descompresión se puede hacer? Entonces, otro tipo de descompresión que se realiza, y esta se enfoca mucho en pacientes que tengan una fractura tipo A3. Entonces, es la descompresión por laminectomía, es decir, retirar toda la lámina sacra que está asociada junto a la fractura para poder no solamente mejorar el déficit neurológico, sino que en muchos tipos de maniobras lo que da una mayor seguridad en la reducción de la fractura que está en imperfección. Entonces, cuando tiene un paciente con una fractura A3 que uno quiere corregir la deformidad, se recomienda siempre antes hacer una descompresión para evitar cualquier lesión mayor con una maniobra de reducción. Entonces, como cualquier laminectomía, eso es un tema, digamos que a diferencia de la región lumbar, lo más importante es tener en cuenta que la posición más vertical como tal de las raíces respecto a la hospitalización de L5, pero finalmente el principio de la laminectomía es el mismo, donde uno tiende a descalificar, o ya sea con Harrison, en fin, todo el componente medial adyacente al trazo de la fractura, como muestra acá la imagen, hasta que finalmente uno expone el componente de la cauda equina, y así se puede ejecutar claramente la reducción. Pero entonces, ¿por qué hago hincapié en estas dos técnicas? Porque uno debe ser muy exhaustivo en imagen, buscar
las causas del déficit y corregirlas mediante estas estrategias según sea pertinente. Un tip que uno también hace cuando hace las foramenotomías a nivel de la región lumbar es explorar como tal el foramen, ya puede ser con un pequeño sector en L, donde uno encuentra que no haya ninguna obstrucción a nivel de los forámenes asociados a la fractura. Si no, pues liberarlos y ampliarlos hasta que al final se encuentre completamente libre este foramen, esta raíz. Respecto a la reducción, entonces ya se cumplió si el paciente requiere entonces uno se debe preguntar si el paciente requiere una descompresión. La pregunta es sí, cuando hay déficit o cuando la maniobra tiene un riesgo de lesión. Si el paciente requería una descompresión, pues se ejecuta y el siguiente paso es saber cómo reducirlo. Entonces, para hacer una maniobra de reducción se debe tener en cuenta el patrón de la fractura. Entonces, si la fractura tiene un componente hipersifótico, la idea es llevar un fenómeno de extensión para corregir, es decir, hacer el movimiento contrario al cual se desencadenó la fractura para volver a la posición anatómica congruente. Entonces, ustedes pueden ver acá dos ejemplos de una fractura que sería A3 en este caso. Uno donde hay una, llamaremos luxación anterior y luxación posterior, dependiendo de cómo se encuentre el componente distal. Llamaremos luxación anterior cuando el componente distal se encuentra anterior a lo que sería la región más cefálica del sacro, y posterior cuando, pues, como su nombre lo dice, está por detrás del componente cefálico del sacro. Entonces, algo que es clave en este tipo de cirugía es la posición. Entonces, la posición de estos pacientes conlleva diferentes elementos. Esta es una mesa que no tenemos en la gran mayoría de los servicios, pero que intentaré ilustrar cómo hacerlo en nuestra práctica cotidiana. Algo que es esencial y que, bueno, yo estaba en otro servicio rotando, era la colocación de un Menfield, porque el Menfield va a ser un punto de anclaje, porque las maniobras de tracción que vamos a ejecutar, si uno no tiene un punto de fijación del paciente, pues se vaya el paciente, lo saca de la cama. Entonces hay que tener en cuenta que hay un punto de fijación cefálico que me haga contrafuerza y que aún, y más allá de que evite que el paciente se caiga, favorezca aún más los fenómenos de tracción y de reducción de la fractura. Otro elemento importante es que, bueno, el paciente tiene su posición de cúbito por uno tal cual como está, y vamos a encontrar un punto de fijación para hacer la tracción caudal. Punto de fijación, entonces, depende de si usted tiene el instrumento o no lo tiene. Hay unos puntos de fijación que son los pines femorales, que los puede colocar uno o los puede colocar como tal el ortopedista a cargo, y que se hacen a nivel de los malleolos, y que van a estar asociados a un punto de pivote, un punto de anclaje que generará una tracción que, dependiendo del ángulo que se ejecute, va a lograr diferentes movimientos. Entonces, cuando este punto o este brazo se encuentra por encima de los gastronemios, se encuentra apuntando hacia la región superior, nos va a realizar un fenómeno de extensión sacra de la siguiente manera. Entonces, lo que va a generar es que va a generar un desplazamiento hacia caudal del elemento distal del sacro, y por encontrarse este ángulo, más o menos un ángulo de 50, 60 grados, lo que va a favorecer es como tal, la caída del punto más cefálico del sacro fracturado hacia la región anterior. Con esto en mente, pues un fenómeno de hipercifosis lo va a corregir y va a hacer un fenómeno, o va a reducir el pelvic tilt, por decirlo así, del sacro que está fracturado. Para esto también es esencial mantener el otro punto fijo, pues con un Menfield puede ser suficiente. Si no hay Menfield, uno puede, bueno, nos tocó una vez a nosotros, con diferentes esparadrapos y mantener el paciente fijo, o que alguien del otro lado de la cama esté sosteniendo al paciente. Hay muchas maneras, pero el punto es ese, generar una contrafuerza que ayude a no solamente a generar el movimiento como tal de corrección de la hipercifosis, sino también la distracción para separar el trazo de fractura. Con esto en mente, entonces, al ser movimientos contrapuestos, lo que va a generar es lo que acabo de mencionar, hacer que este trazo de fractura vaya hacia inferior y hacia anterior, logrando como tal la reducción de la fractura. Si ustedes quieren ver de manera, para que no olviden cómo esta maniobra parece muy intuitiva, pero a veces se le olvida entre la cirugía cómo realizarla, es imaginarse el movimiento que hace el sacro y hace la pelvis cuando uno está lanzándose en paracaídas. Esa como tal, esa retroversión que está generándose, va a lo que uno busca en este tipo de maniobras al momento de una fractura hipersifótica del sacro. Entonces, cuando uno solamente quiere una tracción, otra estrategia de tracción, ¿sí? Cuando uno solamente quiere una tracción longitudinal, o quiere una tracción longitudinal mucho más fuerte que la que mencioné previamente, la fuerza que uno realiza no es hacia arriba, bueno, un poco más hacia arriba, pero lo que debería hacer es que debería ser anterior al componente de la pierna.
no por detrás de la pierna, sino anterior a la pierna, para que el vector sea más paralelo respecto al vector de momento, luego al vector de contracción, y así el grado de reducción longitudinal sea mayor. Este es un vector, o sea, esto no es que usted haga solo uno y haga otro. En la gran mayoría de los casos, cuando uno está reduciendo este tipo de fracturas de esta estrategia, uno hace las diferentes maniobras al mismo tiempo. Con una mano va cogiendo una porción de la pierna y con la otra va traccionando de otro ángulo hasta que finalmente logra reducción, cuando se hacen las cirugías abiertas. Pero en pacientes o digamos en elementos donde uno quiere la reducción, donde el paciente no tiene un déficit neurológico y uno no hace una reducción abierta, sino solo por medidas de tracción, es importante tener en cuenta esos instrumentos. Si uno tiene este brazo, uno puede usar una polea con un fulcro anclado a un peso. Entonces, el peso, para un ejemplo, vamos a ver cómo debería ser. El peso usualmente para personas de 75 kilogramos puede ser de 10 kilogramos y, como les mencioné, se ancla al componente malleolo-femoral. Hay que tener en cuenta que estos arcos que están asociados no deben estar en contacto con el peroneo porque pueden lesionar el nervio peroneo. Entonces, eso es algo que tener en cuenta. Si uno no tiene eso, lo que nosotros hacíamos en Tunja, era hacerle como un arco, un brazo con un esparadrapo, lo fijábamos y le pasamos con un punto y teníamos otro brazo de esparadrapo y se le pedía al interno o a la persona que estaba ahí disponible en el servicio para hacer la tracción dependiendo de la habilidad. Otra manera es fijarlo a nivel del talón. Pero, por supuesto, pues como se cambia el fulcro de la polea, de la palanca, perdón, entonces, entre más cerca esté, pues más fuerza y más tracción va a ser. Entonces, digamos que son diferentes estrategias para hacer la misma maniobra de reducción. Cuando uno tiene una reducción o digamos el paciente requiere una reducción abierta, ¿qué paciente requiere una reducción abierta? Donde el paciente previamente, por ejemplo, requiere una descompresión, o pacientes donde a pesar de la maniobra de reducción cerrada no funciona, o pacientes que usted le hizo un monitoreo y con la maniobra de reducción cerrada mostró algún compromiso en el monitoreo. Por cualquiera de esos tres escenarios, si usted ve que la reducción no fue suficiente, usted pasa a una reducción abierta, digamos, cuando es un trazo en el sentido, por ejemplo, como es un trazo axial, en ese tipo de fracturas, lo que usted puede hacer es fijar un tornillo, comúnmente estrategia de Chance, uno a L5 y otro al ilíaco. O dependiendo del trazo de fractura, puede fijarlo a S2 y el trazo de fractura es en S1. El objetivo es que entre tornillo y tornillo esté el trazo de fractura predominantemente. ¿Por qué el ilíaco? Pues porque el ilíaco está por fuera del sacro y por cualquier fractura que se encuentre, por lo menos en la articulación sacroiliaca, va a ser reducida mediante esta estrategia. La idea es que usted coloca los dos tornillos y la distracción con un distractor universal pues va a lograr aún más reducir la fractura. Ten en cuenta que este tipo de maniobras se tienen que hacer en pacientes que tengan una calidad ósea adecuada, porque si no, probablemente, por ejemplo, pacientes osteoporóticos tengan alto riesgo de vinculado o una lesión mayor. Ya, este es el ejemplo que hice. Entonces, ya hablamos de descompresión y ya hablamos parcialmente de reducción. Entonces, la reducción es esencial y uno la puede hacer de esta manera, con las diferentes estrategias de tracción, pero a veces no es suficiente con estas maniobras de reducción, por decirlo entre comillas cerradas, o esta que era abierta. Deben ejecutarse otras maniobras de reducción. ¿Como cuáles? Entonces tenemos estas, por ejemplo, que dependerá si el trazo de fractura genera una luxación anterior o posterior. Entonces, cuando un paciente tiene una luxación anterior, donde hay un acabalgamiento, una fractura como esta, es muy poco probable que con una sola maniobra de reducción cerrada vaya a corregir. Eso hay que tener en cuenta. Cuando las fracturas tienen un grado de cifosis mayor a 20 grados, para la redundancia, son fracturas que probablemente con una sola reducción cerrada no van a corregir. Entonces, en ese tipo de casos uno tiene que irse preparado para hacer una reducción abierta. Entonces, ¿cómo hacerla? Entonces, cuando la luxación es anterior, como le mencioné, el trazo distal del sacro está por delante del trazo proximal. Entonces, lo que uno tiene que hacer es hacer una laminectomía generosa y encontrar el trazo de fractura y el espacio que esté entre raíz y raíz. Y si uno logra encontrar ese espacio, a veces es difícil, lo que uno debe colocar es un separador, ya sea un copo o cualquier separador, y meterlo en el trazo de fractura. Ten en cuenta que si es muy anterior, pues está todo el componente preisquiático con todo el recto y parte componente venoso y arterial ilíaco. Entonces, estas maniobras hay que hacerlas con cuidado, porque irse muy anterior, pues, lleva un alto riesgo de complicaciones. Sin embargo, si uno lo hace con el cuidado, se puede lograr y es meter como tal separador a través del trazo de fractura, teniendo en cuenta que debe haber una prelaminectomía y que uno debe ser muy generoso en exponer las reses para poderlas desplazar, movilizar, para que le den suficiente espacio para meter un buen separador.
Hecho esto, pues el siguiente paso es colocar un tornillo pues, de chance, porque se puede colocar los tornillos cualquiera, se puede colocar hasta los que uno va a fijar directamente, pero ¿por qué se recomienda chance? Porque le da un mayor brazo de palanca, entonces es más fácil hacer la fuerza y la corrección con un chance, pero no necesariamente tienen que hacerlo, si no hay chance, pues se pase con nosotros y se puede usar otras estrategias, pero bueno, el chance ofrece ese beneficio y ya. Entonces coloca el otro tornillo que es en S1 bajo la técnica estándar de colocación de tornillos de S1, de los vehiculares. Y lo que se hace, el siguiente paso es generar una palanca. La palanca se hace con el objetivo de que el elemento posterior, el elemento caudal del sacro desplazado, usted con la región cóncava del separador lo mande hacia posterior y usando como fulcro este punto, pues pase que esta parte cefálica del sacro se mantenga estable para poder permitir este fenómeno pivote y correr el fragmento desplazado a su posición natural. Si no es suficiente, como en la gran mayoría de los casos no es suficiente, pues uno hace una contrapalanca, es decir, o se dan cuenta, uno lo que hace es usa el tornillo de S1, lo manda el mango del S1 lo manda hacia caudal y lo manda hacia anterior. Ese movimiento son dos movimientos en uno solo. Y con este objetivo, porque lo que usa es también desplazar como tal el sacro hacia el componente anterior. Y al mismo tiempo, pues, lo que estoy diciendo son paso a paso, pero eso lo hace uno al tiempo. O sea, eso no es que uno haga solo un paso al principio, no. La idea es que estoy separando todos los pasos para que se haga entendible la situación, pero por supuesto es algo simultáneo. Entonces, a la medida que usted hace este movimiento con S1, el trance factor donde tiene separador hace el movimiento contrario y lo que busca es empujar el fragmento hacia posterior. Logrando esto hacia posterior, pues usualmente las fracturas con esta manera logran reducirse. Se puede hacer con un solo tornillo, se puede hacer con los dos tornillos, con dos ayudantes. Esto ya depende de lo que usted quiera, pero el objetivo o el principio de movimiento es este. Son movimientos como tal de contrapalanca que lo que buscan es hacer muy intuitivos. O sea, si uno no lo piensa, o sea, si uno lo pone por primera vez frente a una fractura, uno como que lo deduce. Pero el ser sistemático o el tener en cuenta cómo hacerlos es esencial para que la factura luzca adecuadamente. Entonces, a veces uno tiene la idea o mentalmente uno se lo imagina, pero cómo llegar hacia allá es el punto por el cual se hace esta parte de la charla, explicar paso a paso. Entonces, cuando uno tiene una luxación sacra posterior, es decir, este fragmento distal hacia atrás, lo que uno puede hacer es lo siguiente. Este tipo de fracturas son un poco más complejas porque lo que toca traer es el componente cefálico. ¿Sí? El componente cefálico hay que mandarlo como tal hacia el elemento posterior. Hay digamos que el fulcro y la palanca es mucho menos efectiva por la mayor cantidad de masa que hay que desplazar. Entonces hay que usar diferentes estrategias para lograr esto. Lo primero es que, al igual que lo que mencioné previamente, una laminectomía, un adecuado corredor para ver la fractura y ser capaz de colocar un separador, guíen usualmente el separador y la profundidad respecto con una radiografía. Esa imagen es un poco preocupante ver ese separador ahí, pero bueno, ustedes lo guían con la radiografía. Lo importante es que esté por delante, como tal, de la cara anterior del sacro distal. Y lo que se genera es un giro de 180 grados. Si lo pueden meter directamente así, bueno, eso ya es baña de cada quien, pero el objetivo es que si no lo pueden hacer, pues esta maniobra de 180 grados les favorecería hacer este giro y poner la parte cóncava del distractor o del separador en la parte basal de la región cefálica del sacro fracturado. Una vez hecho este giro, lo que uno hace es hacer un brazo de palanca y la parte, digamos, del mango separado lo manda hacia caudal, con el objetivo de montar este sacro hacia la región cefálica y hacia la región posterior, usando como fulcro el punto como tal de anclaje de la parte de S2 o la parte distal del sacro fracturado. Así también, este tipo de reducciones también se pueden ejecutar con un punto de contrapalanca que se fijaría en el elemento superior de la fractura, en este caso sería S1, y se genera un movimiento contrario. Entonces, el movimiento contrario lo que busca es que, en este caso, por ejemplo, cuando uno hace este movimiento, lo que hace es que hace como un joystick o hace como un movimiento contrario cuando uno juega con un endoscopio. Entonces, al moverlo hacia adelante, al moverlo hacia cefálico, la parte proximal de la fractura se va a ir hacia posterior y se va a volver más cifótica. Entonces vamos a intentar anclar ese punto, hacia ese punto con esta maniobra. Y cuando uno ejecuta el movimiento de lo que es el separador, al tener punto de fulcro, el punto de anclaje, esta zona del sacro, lo que va a conllevar es finalmente a que la región distal usted la está empujando hacia caudal. Con esto en mente, pues uno espera finalmente lograr una reducción.
No siempre se puede, entonces pasa esta situación, pasa que usted logra montar parcialmente la fractura, pero aún sigue. Entonces lo que uno puede hacer es empujar con un punzón, o hay muchas maneras, o pedir que se haga una mayor tracción longitudinal, como mencioné previamente. Son movimientos armónicos y en conjunto, que lo que buscan es que esta parte distal del sacro se reduzca y finalmente el sacro quede en posición adecuada. Entonces no olvidar que cuando la fractura tiene una luxación posterior, uno puede empujar el sacro distal hacia anterior y pues eso finalmente garantiza la reducción per se. Entonces, ya mencioné esto, la idea es hacerlo simultáneo, si uno tiene, esto solamente es una manera sistemática de explicar el proceso, pero se hace continuo. Entonces, el arte de lograr una reducción, ¿cómo hay fácil es que todo se haga continuo? Cuando uno logra ya la reducción, entonces hay varias maneras de dejar una fijación temporal. La manera más común de hacer este tipo de fijaciones temporales es con una pinza de Weber, sino pues, con varias pinzas de campo, si no tiene una pinza de Weber tan grande, pero el objetivo es coger la región cefálica, la región distal de la fractura. Cuando son fracturas verticales, es decir, las tipo B, las maniobras de reducción son, digamos, unilaterales para cada región. Entonces, si hay una fractura desplazada B2 o B3, el objetivo es traccionar la extremidad ipsilateral donde está ubicada la fractura y llevarla, si está cefálica, el componente de desplazamiento, pues bajarla hacia caudal, que es lo más frecuente. Es muy raro encontrar que la hemipelvis se encuentre caudal a nivel del disco L5S1, pero si llegase a pasar eso, lo que se puede hacer en ese tipo de casos es hacer una reducción contraintuitiva, que es hacer una disección, una incisión y empujar la parte, digamos, con un Weber, como le estoy mostrando acá, buscar y secar y poner la punta para traccionar y subir la hemipelvis que está desplazada hacia caudal. Eso es muy poco frecuente, afortunadamente. La otra que uno puede hacer es con un ilíaco, traccionar hacia arriba, usar como punto de anclaje el ilíaco y pues con maniobras directamente manuales llevarse el ilíaco hacia superior y ponerlo en posición adecuada cuando son fracturas en el sentido cefalocaudal. Bueno, entonces como esta charla la diseñé con el siguiente propósito, entonces digamos que hay una primera parte que es la parte como tal de explicación clasificatoria, de la manera de reducción y como tal de descompresión, y en esta parte, digamos de la charla, intenté establecer la fijación. La fijación, sobre todo lo que quiero explicarles es cuándo se debe hacer cierto tipo de fijación, depende del subtipo de fractura. Ahora, ¿cómo hacer cada mecanismo de fijación? Es lo que les voy a explicar este jueves, por tiempo de charla, que son las 8:30. Entonces, ya tenemos la descompresión y ya tenemos como tal la reducción de una fractura. Ahora, ¿cómo la vamos a fijar? Entonces, tenemos un arsenal de técnicas quirúrgicas para, como tal, fijar una fractura sacra. Tenemos, las voy a mencionar cada una de ellas para que el concepto quede claro para el siguiente algoritmo que voy a explicar. La técnica ORIF, si lo quieren ver de manera muy simple, es una placa. Es una placa que uno coloca en el sentido a 90 grados respecto al trazo de fractura comprometido. Uno coloca los tornillos para lograr fijar la fractura que se encuentra desplazada, ya sean como estas que son tipo A. O el tornillo iliosacro que se encuentra en un tornillo que se coloca también a 90 grados de un trazo de fractura, usualmente es sagital, que está comprometiendo la estabilidad del anillo pélvico posterior. Es el tipo de tornillo que se coloca. La tercera técnica de fijación es la fijación lumbopélvica o los tornillos ilíacos, donde diferentes puntos anatómicos, explicaré en la siguiente charla, hay 3 puntos anatómicos, se pasa un tornillo que va por todo el ilíaco y que va a ser como punto de anclaje del ilíaco a la región lumbar, que por eso se llama lumbo, porque va a estar asociado usualmente con un pues como tal con un sistema de fijación de artrosis hacia el L5, entre otros, para generar como tal la fijación adecuada. Y la osteosíntesis triangular no es más que simplemente unir la fijación como tal el tornillo iliosacro con el lumbopélvico. Entonces, la combinación de ambos constructos va a llevar a nuestra osteosíntesis triangular. Ahora bien, ¿cuándo usar cada una de estas? Entonces, lo que voy a intentar explicar en esta diapositiva. Entonces, ¿cómo se enfoca estos casos? Les voy a decir cómo sería. Entonces, cuando uno tiene una fractura A3, que es la que le mencioné que tiene un desplazamiento, ya sabemos cómo hacer la maniobra de descompresión y la maniobra de reducción para mantener fija esa fractura, pues
es más que suficiente un origen. ¿Por qué? Porque la fractura no está comprometiendo ni el anillo pélvico posterior ni la estabilidad lumbopélvica. Si esta fractura no es, sino tenemos una fractura tipo B, la siguiente pregunta que uno se tiene que hacer es si hay un gran desplazamiento de esta fractura, es decir, si el sacro que está comprometido está completamente destrozado, o si tenemos algo que revisaremos un poco más adelante, pero para los que estuvieron en la anterior charla de fracturas sacras de Víctor Hernández, se encuentra un sacro dimórfico, es decir, un sacro que no es competente o tiene una anatomía variable, más frecuente en mujeres. Si el paciente tiene estas características anatómicas o de la fractura o propias del individuo, lo que se debe recomendar es hacer una fijación lumbopélvica. ¿Por qué? Porque la colocación de un tornillo iliosacro va a ser muy complejo de realizar en este tipo de fracturas. Si el paciente tiene una fractura B y no tiene ninguno de estos escenarios, pues la colocación de un tornillo iliosacro es más que suficiente para garantizar la estabilidad. ¿Por qué? Porque, como le mencioné, son fracturas que comprometen el anillo pélvico. Y si el tornillo iliosacro lo que hace es fijar la fractura sacra del elemento pélvico que se encuentra separado de ella, entonces un tornillo que las una, pues es más que suficiente para darle estabilidad. Si el paciente no tiene una fractura A y una vez no tiene una fractura C, la siguiente pregunta que uno tiene que mirar si son tipo C3, C2 o C1. Si cumple con cualquiera de esos tres criterios morfológicos, lo que se recomienda es una fijación, triangular. ¿Por qué? Porque son fracturas cuyos vectores generan compromiso tanto del anillo pélvico posterior como del elemento lumbosacro, lumbopélvico. Entonces, no solamente sería con una fijación iliosacra, sino que también se le debería sumar una lumbopélvica para darle estabilidad. ¿Por qué bi y unilateral? Dependiendo, por ejemplo, las tipo C3, pues por regla, obviamente hay ciertas excepciones, pero por regla son bilaterales, por el compromiso bilateral. En cambio, las C1 van a tener una modificación respecto a ese patrón. Pueden ser solamente unilaterales. Si el paciente no tiene ningún tipo de fractura, sino es una tipo C0 y no hay contraindicación para cirugía, lo que uno debería ofrecer a ese tipo de pacientes es una fijación como tal iliosacra. Entonces, ¿qué pasa aquí y cuál es el bemol respecto al concepto de estabilidad frente a los otros? Se asume que es una fractura estable en pacientes osteoporóticos. A diferencia de estas, el mecanismo de trauma usualmente no lleva a una irrupción, no hay una disrupción ligamentaria. Entonces, lo que pasa es que usualmente esta unidad sacra, lo que les había mencionado, este patrón de la U, se encuentra separado del resto del sacro o del ilíaco. Entonces, si esto es así, pues simplemente pasar un tornillo que una un ilíaco con el fragmento de sacro fracturado y con el otro ilíaco es más que suficiente para la estabilidad, porque el patrón de fractura es este y los ligamentos se encuentran entre comillas sanos. Si esto es así, pues una fijación como tal iliosacra es más que suficiente. Sin embargo, si uno sospecha algún mayor grado de inestabilidad o compromiso ligamentario, o si uno quiere estar, entre comillas, más tranquilo, la colocación de unos tornillos percutáneos, como son fracturas no desplazadas, es más que suficiente para poder lograr la estabilidad. Sería una fijación triangular, pero percutánea en este tipo de pacientes. También se puede hacer, también todas se pueden hacer de manera mínimamente invasiva, pero hay detractores en este tipo de pacientes porque algunos buscan una fijación pues como tal, con una descalificación y la colocación de un injerto y se pone un buen callo óseo que haga que la recuperación de la fractura sea mayor. Están en contra, pues por supuesto dicen que es una herida, con alto riesgo de contaminación, en fin, eso lo miraremos más adelante en la siguiente charla. Si ninguno de estos escenarios se cumple y el paciente, como mencioné en el primer algoritmo, no tiene ningún escenario de estos, pues el manejo es conservador. Pacientes que van a estar postrados mucho tiempo, entonces es como el escenario de exclusión. Si el paciente no llega a cumplir ninguno de esos criterios, se asume como escenario conservador. Entonces, bueno, tengo la siguiente parte, pero yo les propongo, por tiempo y eso, si quieren la hacemos la siguiente charla, es más enfocar sobre cada una de las técnicas. Las dos técnicas que haré más énfasis sería la parte de cómo se colocan los tornillos iliosacros, les mostraré un ejemplo en video de todo, y la siguiente que sería la colocación de los tornillos percutáneos. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, si la tienen, pues me avisan, y si no, muchas gracias. Bueno, Cristian, me gustó bastante. Y como todos los temas, merece la profundización respectiva. Entonces, programamos la charla para el jueves por la noche. ¿Listo? Sí, sí, de acuerdo. Sí, es que si me pongo a explicarle lo otro, es otra, o sea, No, realmente, sí, se vuelve muy... y es bien complejo esos tornillos, bien interesante. Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. No sé si alguien más, alguien tenga alguna pregunta o algo frente a eso. Si no, pues, qué bastante de todo.
Bueno, entonces quedamos ahí para el jueves. Gracias, que descansen. Bueno, gracias. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Bueno. Gracias.